Ok, vamos a iniciar entonces con la unidad 1. El objetivo general, fomentar en el estudiante una actitud positiva hacia los conocimientos de los aspectos médicos relacionados con el proceso legal. Vamos a ver tanatología, definición, aspectos médico-legales, formas y variantes, fenómenos cadavéricos, intervalo post-mortem y el tanatocronodiagnóstico. Vamos a recordar un poquito la definición del doctor José Vicente Pachar Lucio. La medicina forense es la especialidad médica, enciclopédica y compleja que se fundamenta en un amplio campo doctrinal teórico. Son todos aquellos conocimientos médicos que utilizamos para resolver cuestiones jurídicas como parte de la medicina forense, temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. Tanatología no es más que, en una definición un poquito más corta o etimológica, el estudio del cadáver. Acá tenemos tánatos, muerte y logos, ciencia. Se encarga del estudio del cadáver y de sus fenómenos evolutivos, así como de las técnicas más adecuadas para el estudio del mismo. Es también, esta es otra definición, la ciencia que abarca la suma de los conocimientos relativos a la muerte. La tanatología forense entonces abarca el estudio de la muerte y de todas sus circunstancias desde el punto de vista de las exigencias judiciales. Muerte, por su parte, viene del latín mors o mortis, que significa cesación o término de la vida. La primera definición clásica data de 500 a.C. Por Hipócrates en el libro de Morbis, donde describía los signos de fallecimiento, entre ellos la fascia hipocrática, que eran aquellos signos faciales que aparecen al inicio del periodo de instauración de la muerte. Según Epicuro de Samos, antes de Cristo, la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Según Echeverría y colaboradores, la muerte del hombre es el término de su vida biológica e implica la desintegración irreversible de su organismo. Ahora bien, en el aspecto de la medicina forense tendríamos dos definiciones adicionales, la de muerte médica y la de muerte jurídica. La muerte médica no es más que la extinción de todas las funciones biológicas y el organismo inerte entonces queda a merced de su medio interno y del medio externo que lo rodea para continuar su estado evolutivo posterior a la muerte. Y la muerte jurídica sería la extinción de la personalidad jurídica de una persona luego de certificar su muerte biológica. ¿Qué es importante? Es importante el actuar del médico forense para determinar los signos positivos de muerte y los signos negativos de vida. Y a su vez, además de estos signos, también trabajar con aquellos cambios que sufre el cuerpo luego de perder la vida, que conocemos como fenómenos cadavéricos. ¿Cómo determinamos el momento de la muerte? ¿Cómo hacemos ese diagnóstico del tiempo de la muerte? Tanatocronodiagnóstico. La ventana o intervalo de muerte o intervalo post-mortem es el diagnóstico del tiempo transcurrido desde la muerte hasta el momento en que usted va a realizar el estudio. Es el tiempo que transcurre desde que una persona fallece hasta que se lleva a cabo la investigación pericial. Vamos a tener fenómenos cadavéricos inmediatos, que es justo cuando cesan las funciones vitales, es decir, el sistema nervioso deja de funcionar, no tenemos reflejos, hay flacidez muscular, se pierde la conciencia, hay relajación de esfínteres. A nivel del sistema cardiovascular, entonces vamos a tener ausencia de latidos, de pulso y de circulación.
A nivel del sistema respiratorio va a haber inmovilidad torácica y ausencia de la respiración. Tenemos fenómenos cadavéricos conservadores, que son aquellos procesos naturales o artificiales que pueden modificar el curso de los acontecimientos y llevar a la preservación del cadáver de distinta forma en mayor o menor grado. Por ejemplo, naturales, la momificación, la adiposira, la corificación y la congelación. En los artificiales vamos a tener la refrigeración y el embalsamamiento. Hay que tener en cuenta que momificación y embalsamamiento no es lo mismo. Los procedimientos no son iguales. Más que nada en la momificación drenaban y cubrían con aceites, esencias y vendas. Y en el embalsamamiento usted drena, pero llena el cuerpo con otra sustancia y no le coloca aceites ni ninguna otra sustancia. Entre congelación y refrigeración, entonces, en congelación, quizás aquí en Panamá no, pero ustedes entran en internet a Google y colocan cadáveres en la ladera del Everest. Eso es un proceso de congelación. Son personas alpinistas que en algún momento quisieron llegar a la cima del Everest, pero por lo accidentado del terreno, por el frío y algunas otras circunstancias, tormentas y demás, no lograron llegar a la cima, fallecieron en el camino y en realidad es tan costoso sacarlos de allí que la ladera está llena de cadáveres. Y si usted los ve, pues pareciera que simplemente les cayó un poquito de nieve encima y están sentaditos o acostados descansando. En la refrigeración es distinto. Sí, van a haber quemaduras en las partes distales del cuerpo, por ejemplo, los dedos, pero va a ser un proceso mucho más lento. Y sería cuando entonces usted mete un cadáver a un frigorífico o, por ejemplo, cuando nos llega el cadáver a la morgue y lo colocamos en su cajetilla. Tenemos fenómenos cadavéricos tempranos, que son aquellas modificaciones en secuencia de eventos que inician después de la muerte y que también pueden sufrir pasivamente la acción de las influencias ambientales. Sobre todo, el primer fenómeno cadavérico que describimos aquí, el enfriamiento o rigor mortis, va a depender mucho si es un lugar cerrado, si es un lugar abierto, si el cuerpo está sumergido o parcialmente sumergido en agua. Todo eso va a alterar este fenómeno cadavérico. Vamos a tener deshidratación, livideces cadavéricas o rigor mortis, que esto también se va a ver alterado si usted mueve el cadáver después de cierto tiempo, rigidez cadavérica o rigor mortis y los espasmos cadavéricos. Usualmente, cuando queremos datar la muerte, vamos a utilizar los fenómenos cadavéricos inmediatos, es decir, aquellos que podemos ver de 0 a 2 días, que son los que les acabo de mencionar, el rigor mortis, el algor, el livor, la deshidratación y los fenómenos inducidos, es decir, la acción del hombre o de la naturaleza sobre el curso de los fenómenos cadavéricos. Acá les tengo un ejemplo. En este ejemplo vamos a tener un cadáver a la intemperie y un cadáver sumergido en el agua. Como les mencionaba, entonces el algor mortis se va a ver muy alterado, porque si estamos al medio ambiente, expuestos, los procesos van a ser un poco más lentos. Mientras que si el cadáver está sumergido en el agua, en las primeras 12 horas yo voy a perder casi 2 grados Celsius por hora. En las siguientes 12 horas, o sea, hasta las 24, vamos a perder de 0.8 por hora. Si yo tengo el cadáver a la intemperie, en 10 a 12 horas ya va a estar frío cuando lo toco. En cambio, si está en el agua, él se va a poner frío entre 5 a 6 horas. En las 20 a 24 horas, el cuerpo está completamente enfriado, mientras que si está sumergido en el agua, puede ser que a las 10 horas ya esté completamente frío. El livor mortis no se ve alterado por el hecho de que esté o no esté sumergido en el agua. El rigor mortis sí.
¿Qué pasa? Que el frío hace que la rigidez se desarrolle de forma variable y que al final no desaparezca, sino que esté presente hasta 2 y 4 días después. Eso sería más de 48 horas. Cuando a la intemperie este cadáver, entonces, lo más que demoraría serían 36 horas y ya pierde totalmente su rigidez. Recordemos que el rigor mortis completo se da de 6 a 12 horas, va a mantenerse presente de 24 a 36 horas y luego de esa hora empieza la descomposición y empieza la flacidez corporal. Otro ejemplo, vamos a combinar solo dos fenómenos cadavéricos, el calor y la rigidez, o sea, el algor y la rigidez. Si yo tengo un cadáver tibio y flácido, flácido significa que está así como usted, suavecito, puede que tenga de 0 a 3 horas de fallecido. Ahora, recuerden, el intervalo post-mortem, intervalo, no es un tiempo específico. Yo no puedo decir que esa persona tiene una tiene una hora de haber fallecido. El intervalo está hecho para eso, porque si usted dice que falleció hace 2 horas, el abogado, el fiscal, el juez, todo el mundo le va a echar su análisis o su informe al suelo. Entonces, por eso tiene el nombre de intervalo, de 0 a 3 horas. Si tenemos un cadáver tibio y ya está duro, rígido, podemos decir que tiene de 3 a 8 horas de fallecido. Si el cadáver está frío y rígido, de 8 a 36 horas. Y si el cadáver está frío y flácido, entonces ya tiene más de 36 horas. De esta manera es que entonces utilizamos los fenómenos cadavéricos para poder determinar el intervalo post-mortem y así ayudar a la administración de justicia. Ahora vamos con el cuarto tipo de fenómenos cadavéricos. Los fenómenos tardíos son aquellos que se dan de acuerdo a reacciones químicas, a intervención de agentes bacterianos sobre todo, y insectos, depredadores y demás. Eso va a variar de cadáver en cadáver, porque va a depender de si estaba gordito, si estaba enfermo, si era un niño, si era un anciano, si era un adulto sano, etcétera. Todas esas cosas hacen cambiar los fenómenos cadavéricos tardíos, que entonces son los que llevan a la reducción del cadáver. La marcha puede ser desigual incluso, no solamente de cadáver en cadáver, eso es normal, cada quien es un mundo, pero también puede ser desigual en el mismo cuerpo que estamos estudiando. Vamos a iniciar con la putrefacción y vamos a terminar con la reducción esquelética completa. Iniciamos con la autólisis, que desencadena la putrefacción, la fase cromática, la fase enfisematosa, la policoactiva o liquefacción, que es cuando se revienta y salen todos los líquidos, la reducción esquelética, que puede ser parcial o completa, y también tomamos en cuenta la intervención de los insectos, artrópodos y depredadores. En esta tabla pueden tomarla de base para hacer su cuadro de relación. Es lo que queremos que hagan, ¿sí? No es que van a ponerme el mismo cuadro en el taller. No, ustedes tienen que hacer su propio cuadro. ¿Qué hicimos en este cuadro? Simplemente usamos el fenómeno cadavérico, que está en esta línea de la izquierda, versus el tiempo en horas. Esto para los fenómenos cadavéricos mediatos. La mancha negra escleral va a aparecer usualmente después de las 8 horas. La tela glerosa depende. Si el ojo está abierto, va a aparecer a los 45 minutos, pero si el ojo está cerrado, va a aparecer después de las 24 horas de fallecido. La deshidratación se inicia a las 12 horas por los genitales, los labios. El enfriamiento, pues, es una curva con una meseta, ¿no? Las livideces cadavéricas inician en el cuello a los 45 minutos, tórax y abdomen son fijas de 6 a 12 horas.
Es decir, que si yo cambio de posición el cadáver después de las 12 horas, yo voy a mantener las que tengo y voy a formar nuevas. Tenemos la rigidez que inicia a las 2 horas más o menos. Inicia por la mandíbula, después cara y cuello, tórax y abdomen, al final las extremidades. Recordemos la máxima intensidad de 12 a 24 horas y de 24 a 36 ella empieza a desaparecer en el mismo orden que apareció. Aquí pasamos ya a los fenómenos cadavéricos tardíos. La primera fase de la putrefacción, el periodo cromático, no es más que esa mancha verde, oscura o de varios colores en la fosa ilíaca, es decir, en la parte bajita del abdomen, que va a ir cambiando de color hasta tornarse negra. Eso inicia a las 24 horas. Y después de las 36 horas, entonces, inicia el periodo enfisematoso. Acá miren que la línea de tiempo cambia a días. El periodo enfisematoso, después del segundo día, una mancha rojiza verdosa, la red venosa y desprendimiento epidérmico por esta hinchazón, ¿no? Después de los 21 días inicia el periodo colicuativo, es decir, cuando se desprende parte de la piel, se cae el pelo, las uñas y se sale ese líquido que eh, eh, se fue guardando con el paso de los días. Y eso puede tardar de 1 mes a 8 meses. La reducción esquelética parcial o completa puede durar de 2 a 10 años y eso depende del tipo de persona o el tipo de cadáver. En este cuadro yo adjunté estos últimos tres que son parte de los conservadores: la adiposira, la momificación y la saponificación. La saponificación es una coraza brillante, dura, mientras que la adiposira es una coraza como grasosa, como pegajosa, como jabón, pero no se ve brillante. Y la momificación, pues más que nada va a depender qué aceites o qué le colocaron al cadáver y cómo era el suelo donde lo colocaron. Bien, ¿tienen preguntas de esta clase, chicos? ¿No hay preguntas?